Así voy caminando, 1000 batallas ganando, pues tengo un capitán que es Jesús el Señor. Contra viento y marea, así voy por la vida, mis canciones cantando de la gloria de Dios, del poder del Creador. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que este mundo fue creado por la mano de Dios, por la mano de Dios. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que este mundo fue creado por la mano de Dios, por la mano de Dios. Contra viento y marea, así voy navegando, boga a boga mi barca. No le temo al ancho mar, no le temo al ancho mar. Contra viento y marea, así voy predicando, miles de almas ganando, para el reino de Dios, para el reino de Dios. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que solo hay salvación si aceptas a Jesús en tu corazón. Humanidad, escucha esta gran verdad, que solo hay salvación si aceptas a Jesús en tu corazón. Hola amigos, muy buenos días tengan todos ustedes esta mañana. Esto es Tiempo de Despertar. Les saludamos con muchísimo gusto en este viernes. Gracias a Dios que es viernes 18 de septiembre. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Y esto es Tiempo de Despertar. Mi estimado Freddy, ¿cómo estás? Muy bien, pastor, qué bueno que ya nos acompaña. Dios le bendice, bonito día. Vamos este día pues a disponer nuestro corazón para recibir la palabra del Señor. Así es, gracias a Dios que amanecimos, ¿verdad? Sí, es ganancia, por ahí. Sí. Pero es más que ganancia, es una gran bendición. Es un milagro de Dios. Tenemos que entender que los milagros de Dios, porque a veces nos acostumbramos a las bendiciones. Nos vamos acostumbrando al poder de Dios en nuestras vidas y no somos agradecidos. Yo decía el día de ayer, ¿cuántas veces Dios nos ha protegido, nos ha cuidado, nos ha guardado en el hueco de su mano? Porque nuestro Dios es poderoso y darnos un nuevo día, la oportunidad de vivir. ¿Qué somos? ¿Ha visto usted comparaciones de la Tierra, del tamaño de la Tierra a los demás planetas, a los demás astros que se mueven en el cielo? ¿Ha visto usted? Es un puntito por ahí, sí. Pero somos polvo, así de nada en el universo, ¿no? Los millones y millones de estrellas muriendo, naciendo y creciendo, porque ahorita en este momento están naciendo algunas estrellas y otras están muriendo. Ahora, ¿cuánto tardan en morir? Millones de años. ¿Cuánto tardan en crecer? Igual también, pero es lo que le quiere decir que en el universo somos lo más pequeño, ¿sí? Ahora, la Tierra, vamos, ¿usted ha visitado otros países? ¿Ha visitado otros continentes? A lo mejor sí, le ha dado vuelta al mundo. Pues a lo mejor como la vuelta al mundo en 80 días de Julio Verne, ¿verdad? También, pero a ver, échatela caminando de aquí a Ensenada, dice, de Mérida a Ensenada, sí. ¿Verdad que no? Entonces, uno ve su mundo y se le hace muy grande, pero comparado con los demás, somos nada. Ahora, que Dios ponga sus ojos en ti, por eso dice la Biblia, que es el hombre para que él tengas misericordia, ¿sí? ¿Quiénes somos nosotros? Y yo le quiero decir que somos hijos de Dios esta mañana.
y que Él tiene cuidado de nosotros. El Dios que está haciendo, no que hizo, que sigue haciendo el universo, es un Dios que tiene misericordia de nosotros y que para Él, que vive en la eternidad, el tiempo no existe. Y nuestros, ¿qué dice? 70, 80 años que dice que el hombre vive, pues, ¿qué es? Nada. Nada. Por eso debemos ser agradecidos con Dios, porque en su gran misericordia Él nos guarda, nos cuida, nos defiende y nos bendice. Les saludo con mucho gusto esta mañana, pues, a usted que nos sintoniza. Está también con nosotros el Flaco. Mi estimado Flaco, ¿cómo estás? Muy bien, y de buenos, pastor, y como siempre agradecido con el Señor, y pues con hambre y sed de la palabra de Dios esta mañana. Pues usted viene hambriento, usted ya lo que quiere es comer. Sí. Este Flaco ahora, fíjese que no sé de cuándo para acá, pero ese Flaco como que se ha vuelto el Pac-Man. No vas a le vamos a dar un chuletón. Sí, cosa grande. Sí. ¿Por qué no empezamos orando esta mañana, encomendándonos a Dios y le decimos: Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí y de iniciar, Señor, este tiempo en la radio. Señor, perdona nuestros pecados, límpianos de toda maldad. Pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos revele tu santa palabra y que podamos comprender sabiduría para aplicarla en nuestras vidas, Señor, y que sea de bendición para nosotros. Bendice a cada uno de los radioescuchas, Señor, aquellos que están pasando por tribulación, ten misericordia de ellos, guárdalos en el hueco de tu mano. Aquellos que están bien, Señor, bendícelos aún más, en el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. Amigos, pues gracias por acompañarnos esta mañana. Nuestros teléfonos, mi estimado Alfred. Claro que sí, teléfonos en cabina 324-4466 y solo para mensajes 4433-2505-68. Ahí están nuestros teléfonos, llámenos, márquenos esta mañana. Usted está celebrando su cumpleaños X, bueno, pues su cumpleaños X, sí, o ya descumple, como dijo mi hermana, dijo, yo ya descumplo, ya no me deja pasar. Bendiciones, felicidades a todos los que cumplen años esta mañana. Y bueno, pues mi estimado Freddy, ¿todo bien? Sí, pastor, gracias a Dios. Pues, ¿qué podemos decir? La misericordia de Dios es nueva cada mañana, su palabra es verdad, su palabra es fiel, y sabemos que podemos poner nuestra confianza en el Señor porque Él no miente y tampoco se arrepiente, es lo que dice en Números 19:23. Así es, y gracias a Dios por su palabra, porque Él nos dejó este legado, es el testamento, ¿sí?, que nosotros tenemos que usar, porque este es un testamento, el testamento es una herencia, y yo le quiero decir que hay un Antiguo y un Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento está el último pacto, el pacto de bendición, ¿sí? El pacto que hizo Jesús con el Padre Celestial para que nosotros fuésemos bendecidos, ¿sí? Y fuésemos, se nos fuese dada la oportunidad de ir al Padre Celestial y de entrar en contacto con Él. Y esta mañana pues estamos hablando acerca de la fe. En estos días pasados yo le decía que esto es como el examen del gusanito, ¿verdad? Hablamos de muchas cosas, pero siempre llegamos a la fe. ¿Por qué? No sé, porque Dios está hablándonos en este tiempo acerca de la fe. Y hoy quiero que usted vea allá en el libro de San Lucas, en el capítulo 7, versículo 1 en adelante, cómo Dios nos está hablando de un tema muy especial. La fe que mueve la mano de Dios. ¿Cuál es la fe que hace que sucedan los milagros? La fe que permite que Dios obre en nuestras vidas. Es una fe que tenían los primeros cristianos allá en la época neotestamentaria. ¿Cuál es la época neotestamentaria? Después de Cristo. Después de Cristo, la época del Nuevo Testamento, incluido también Cristo, es la época de Jesús, la época del Nuevo Testamento. Sí, por eso le dije yo, tenga cuidado en lo que nosotros estamos hablando esta mañana, porque ahí viene mucha bendición. Y ellos, fíjese cómo vivieron ellos la fe en ese tiempo. De manera que cuando Cristo muere, más o menos aproximadamente 30 años en nuestra era, Él resucita y va al cielo. 30 años después, o sea, 60
ya se habían dispersado todos los cristianos de aquel entonces por todo el Imperio Romano. Y aproximadamente ya para el año 90 de nuestra era, casi todo el mundo cristiano, el mundo conocido de la época, se había convertido en cristiano. ¿Cómo lo hicieron? ¿Tenían internet? No tenían internet. ¿Tenían qué? Espíritu Santo. Tenían el poder del Espíritu Santo, tenían fe y ellos caminaban en la fe. Ellos vivían en la fe. Es punto número uno. Eran gente que vivían en la fe. ¿Qué es eso de vivir en la fe? Mire, es importante que usted y yo entendamos un poquito de antecedentes. El pueblo de Israel, ¿se acuerda usted que el pueblo de Israel anduvo por 40 años en el desierto, rondando allá dando vueltas? ¿Y por qué no entraron a la tierra prometida? Si vieron muchos milagros, pero ¿por qué no entraron a la tierra prometida? Por la falta de fe. Por la falta de fe, por incredulidad. ¿Qué dice el libro de San Juan, capítulo 16, versículo 8? ¿Usted se acuerda? Dice, dice, el Espíritu Santo nos convence, pero cuando Él venga nos va a convencer ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto ¿qué? No creen en Él. No creyeron en Él. Sí, no, por incredulidad. Entonces, el gran pecado en la palabra de Dios es la incredulidad. Mire qué interesante. Sí, que lo que más molesta, por decir así, porque Dios no se molesta. Dios no, pero el que se molesta soy yo. Pero, lo que más molesta el corazón de Dios o hace contrista al Espíritu Santo es la incredulidad, la falta de fe. Que tú no puedas creer y que usted, a pesar de todas las bendiciones que tiene, y usted diga que es por su cuenta, que es por su capacidad. Eso es lo que molesta, eso es lo que contrista el corazón de Dios. Y fue por esa razón que el pueblo de Israel no pudo entrar en la tierra prometida. Si después de haber sido liberados con todo el poder de Dios, haber cruzado el Mar Rojo, haber visto milagros, llegar hasta Berseba, donde se quedaron para que fueran los espías para y ya iban a entrar, estaban a una semana de entrar en la tierra prometida, ya estaban allí. Habían caminado ya los 2 meses que se necesita caminar es más o menos el tiempo de caminar de Egipto a Israel. ¿Sí? Eso se tarda más o menos. Y hablando de llevar niños, y hablando de llevar animales, y hablando de ir pues a paso a pasito. Ya habían pasado los 2 meses. Alguien dice que en 15 días se logra ese trayecto. Bueno, pero no iban corriendo, tampoco lo iban corriendo, pero ya estaban a punto de entrar. Cuando regresan aquellos muchachos que habían mandado Moisés, 10 dijeron que estaba difícil, que no se podía, que era imposible. Que era una tierra de gigantes. Sí, y que los iban a hacer polvo. ¿Sí? Entonces, 2 traían buenas noticias. Dijeron, no, mire, sí se puede. No, es más, ellos dijo, son pan comido para nosotros, hombre. Esos eran del norte, yo creo. Sí. Entonces dijeron, no, sí se puede. Amado, ¿cuál es tu actitud ante la vida? ¿Se puede o ves gigantes? ¿Estás viendo gigantes o sí se puede salir adelante? Yo no sé en qué situación estás en tu vida, pero tenemos que aplicar esto. Porque si tú dices yo no puedo, no vas a poder. Pero si tú dices sí puedo, en el nombre de Jesús, tú vas a salir adelante. Dios te bendiga. Voy a una pausa y regreso. No le cambie. Esto es Tiempo de Despertar. Le saludamos con mucho gusto. Llámenos. Dios le bendice. Al que cree, todo le es posible. Es tiempo de despertar. Ya regresamos.
Continuamos, queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Esto es Tiempo de Despertar. Les saludamos con mucho gusto. Ya levántese, ánimo. Ánimo, buen día, es tiempo de levantarse, porque ya es tiempo de despertarse primero, no se vaya a levantar dormido, sí, si no va a asustar gente. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Saludos a todos nuestros amigos que nos están sintonizando a través de 105.1 de FM Radio Fórmula Morelia, acá en los Estados Unidos, allá en los Estados Unidos y acá en la República Mexicana y en todas partes del mundo, sí, estamos a través de las redes sociales y en YouTube también, así que ahí estamos todo el tiempo, ¿no? Muchas gracias por la gente que nos está escuchando en tiempo diferido también. Saludos, yo sé que no se despiertan y se pierden la gran bendición del que madruga Dios le ayuda, ¿sí? ¿Qué parte de la Biblia está? Me preguntó una señora. Que no está en la Biblia, pero está otro versículo de la Biblia, ¿no? Dice, de madrugada yo te buscaré, sí. Y dice, Dios ama a los que le aman y a los que temprano le buscan, ¿sí? Entonces, sí. Ahí está, Dios te honra, querido amigo. Entonces, le decía yo, como un antecedente, el pueblo de Israel no entró, ¿por qué? Por incredulidad. Por incrédulos. ¿Sabe que en nuestro tiempo nosotros nos estamos acostumbrando a la vida cristiana o a la vida que llevamos, ¿sí? Y no vemos la necesidad, o sea, no... Más bien hay incredulidad en el sacrificio de Jesús. Y decimos, ¿yo para qué? Yo creo en Dios. Mire, todos creían en Dios, aquellos, ¿se acuerdan? Pero a la hora de que tenían que creer en el mensaje de Dios, en los propósitos de Dios, ¿cuál era el mensaje de parte de Dios? Que ellos iban a poseer la tierra prometida. Tenían una promesa. Cuando nosotros dejamos de creer en las promesas, ¿sí? Cuando yo le digo, tenemos salvación en Cristo Jesús y vida eterna. Y dices, a mí me va bien, estoy bien económicamente, creo en Dios, voy a misa, voy al servicio, y voy al culto, y ya estoy bien. Ah, bueno, está bien, pero no estás creyendo en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. ¿Sabes qué? No vas a entrar en el reino de los cielos. Y te va a pasar lo que pasó con aquellos que tuvieron que andar 40 años en el desierto. Ahora, ¿Dios les perdonó? No, porque ya estaba dictaminada una sentencia. ¿Sabe cuál era la sentencia? Que ellos no iban a entrar al reino. Y se tuvieron que echar los 40 años en el desierto por culpa de esos incrédulos, ¿sí? De aquellos 10. Fíjese lo que dice la palabra de Dios, que esos 10 los pusieron de héroes allí. ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? Luego. Que se murieron, se los tragó la tierra. ¿Y usted sabía eso? Por incrédulos, ¿sabe? Contaminaron también el corazón del pueblo. Pues por eso, esa fue la razón por la que ellos pagaron inmediatamente. Los otros lo pagaron en pequeños paguitos, como en pagos pequeños. Sí. Entonces, es lo que le pasa a nuestro mundo, igual el mundo de hoy. Si no crees en Cristo Jesús, nos va a pasar lo mismo. Pero gracias a Dios que cada día más gente y nos está escuchando la palabra de Dios y está creyendo en el Señor Jesucristo como su Señor, como su Salvador. Y cuando tú tienes esa fe, tú crees que Dios te va a salvar y que tu vida no termina el día que tú mueras. No. Nuestra vida es de ahora en adelante, teniendo vida en Cristo Jesús, nuestra vida es eterna. Sí, no la vida física, la vida espiritual, sí, para que no me malinterprete. Entonces yo le decía, es importante que nosotros tengamos fe. Es necesario que nuestra fe en Cristo Jesús sea la parte central de nuestra fe. Si queremos ver milagros extraordinarios, amados, tenemos nosotros
tenemos que pensar, hablar y actuar como hablaban, como pensaban y como actuaban los primeros cristianos, la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia neotestamentaria. Por eso le decía, es importante que nosotros nos demos cuenta qué hacían ellos, cómo creían ellos. Y yo le voy a decir, número uno, vivían en fe. Estaban viviendo en la fe siempre, constantemente. Ellos no andaban un día dudando, no. Ellos vivían constantemente en la fe. El mundo sobrenatural y el mundo natural se juntaban en ellos, de manera que vivían una comunión con Dios, que ellos tenían la capacidad, tenían la unción es poder y autoridad para echar fuera demonios, porque ellos sabían, ¿sí? Para sanar enfermos, como dice allá en el libro de San Mateo capítulo 10 versículo 7. No sé si usted recuerde que dice, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué es el reino de los cielos? ¿Sí? San Mateo capítulo 10 versículo 7 nos da una explicación de en qué consiste vivir en el reino de los cielos. Y ahorita nos dice mi estimado Freddy, ¿qué dice ahí? Id pues y proclamad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad fuera demonios. Ok, dice, fíjese, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿qué es la manifestación de que el reino de Dios está con nosotros, o que nosotros estamos en el reino de Dios? Es eso, ¿qué dice? Sanad enfermos. Sanar a los enfermos. Usted ore por los enfermos y se van a sanar. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios va a hacer milagros a través de usted. Entonces, esa es la manifestación del reino. Esa es la manifestación de que usted tiene fe. Yo tengo fe, pero se me nota. ¿Por qué? Porque cuando yo oro por los enfermos se sanan. ¿Qué más dice? Resucitad muertos. Y así como que dice, ¿cuántos muertos ha resucitado, pastor? ¡Oh, santo Dios! ¿Qué más? Limpiad leprosos. Está hablando de que de la lepra. Yo le dije que siempre la lepra es el sinónimo de pecado, o la enfermedad grave, ¿sí? Es una enfermedad muy grave en ese tiempo, que era incurable. Hoy ya no es así, pero en ese entonces la lepra era una enfermedad mortal de necesidad, ¿sí? Entonces solamente un milagro de Dios podía sanar. Y es lo que hoy sucede. Hay corazones tan empedernidamente, gravemente mal, que solamente la mano de Dios puede hacer algo, un milagro. ¿Y cómo va a suceder? Cuando el reino de los cielos se manifieste sobre esas personas, ¿sí? Es decir, sobre nosotros, por la fe, si vivimos en la fe. ¿Y qué más? Y echad fuera demonios. Wow, ya ni le sigo, porque ¿y lo que más? De gracia recibisteis, dad de gracia. Ok, eso también es una manifestación, porque no es cobrando, mi estimado. Los milagros no se cobran, ¿sí? Entonces, ni la palabra de Dios tampoco. Yo se lo he dicho aquí, porque dice, de gracia da lo que de gracia recibiste. Qué impresionante entonces que ahora podemos entender este mensaje. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es vivir en la fe, lo sobrenatural y lo natural, de manera que lo más natural es que nosotros vivamos en lo sobrenatural, que podamos ver milagros a cada instante, en cada momento, que nosotros podamos caminar en el área espiritual de esa manera. Yo le decía que en ese entonces, en la iglesia neotestamentaria, ellos no diferenciaban esto. Para ellos no había diferencia, ¿sí? Ellos vivían así. Para ellos era lo normal que si alguien estaba enfermo, oraran por el enfermo y se sanaba. Sí. Y mire que yo conocí cristianos con ese tipo de fe. Hoy desgraciadamente, el cristianismo se ha vuelto medio light, ¿sí? Lo voy a decir así. ¿Por qué? Porque ya no oramos con esa intensidad, ¿sí?
Se enferma alguien y ¿qué? Dice, voy al médico, y ya después de que va con el médico, ahora sí vengo a que ore por mí. ¿Por qué? Porque el médico no me curó. Sí. Entonces, ¿sabe? Lo que tenemos que hacer es tener a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Eso es lo que va a generar nuestra fe sobrenatural. Dios le bendice. Voy a una pausa y regreso. No le cambie. Esto es Tiempo de Despertar. Volvemos en un minuto. Al que cree, todo le es posible. Es tiempo de despertar. Ya regresamos. Es tiempo de despertar. Un nuevo amanecer en la radio cristiana de Morelia. El doctor Elías Andrés Rendón y sus invitados le esperan todos los días de 6 a 7 de la mañana por XHATM, Radio Fórmula. Es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros diariamente, porque al que cree, todo le es posible. Es tiempo de despertar. Escucha esta gran verdad. Es tiempo de despertar. Un nuevo amanecer en la radio cristiana de Morelia. El doctor Elías Andrés Rendón y sus invitados le esperan todos los días de 6 a 7 de la mañana por XHATM, Radio Fórmula. Es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros diariamente, porque al que cree, todo le es posible. Es tiempo de despertar. Escucha esta gran verdad. Al que cree, todo le es posible. Es tiempo de despertar. Ya regresamos. Continuamos, queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Dios le bendiga a usted que nos está sintonizando allá en casita, todavía en la camita, como el topollillo, ¿te acuerdas? A la camita. Sí. Bueno, saludos a todos los que pueden hacer así, los que ya tienen que ir al trabajo, pues les acompañamos también. Gracias por permitirnos entrar allí a la intimidad de su automóvil. Dios bendiga sus vidas este día. Recuerde que al que cree todo le es posible. O sea, es la fe. Es la fe, por eso es tan importante el tema y da tanto de dónde cortar, hay tanta tela de dónde cortar acerca de la fe, que no sé cuántos días más sigamos, pero ahí vamos 8 días, y eso es bueno, sí, eso es bueno. ¿Por qué? Porque estamos creciendo en fe. Y yo le decía que hoy el mundo se está acostumbrando a las bendiciones, y cuando te acostumbras a las bendiciones materiales, ya no ves el mundo espiritual. Y es peligroso porque acudimos a Dios cuando tenemos problemas, pero cuando no tenemos ya nos vamos por nuestra cuenta, ¿sí? Ahora, que no esperes a que Dios te vuelva a dejar caer en problemas, porque la protección de Dios, acuérdate que es su protección, ¿sí?
Pero si tú empiezas a caminar por tu lado, tú vas a tener problemas, seguramente, porque Dios no te va a dejar. ¿Cómo crees si yo pagué por ti y tú eres de mi equipo? ¿Por qué te voy a dejar perder? Sí, entonces mejor date otro tropezón. ¿Para qué? Para que vuelvas otra vez chillando y ya. Ay. Sí, Dios no te va a dejar. Sí, pastor, y platicábamos precisamente la semana pasada que era peligroso que camináramos sin el Señor. Sí. Caminar sin Dios es muy peligroso porque entonces nos quitamos la cobertura de Él. Y platicamos ahorita también como aquel hombre que Dios fortaleció, que se llamaba Sansón, pastor, era un hombre que Dios estaba con él y que Dios lo había bendecido, pero cuando el corazón de Sansón se apartó de Dios, la presencia de Dios se apartó de él. Y eso también le sucede al cristiano. A veces, como usted dice, nos acostumbramos a ver los milagros, nos acostumbramos a que amanecemos cada día y empezamos a apartar el corazón del Señor. Y eso la verdad que es muy, muy peligroso. Por eso es importante que vivamos en la presencia de Dios, viviendo en la fe, le dije yo. ¿Qué es lo que hacían aquellos primeros cristianos? Vivían en la fe totalmente. Para ellos era natural vivir en lo sobrenatural, ¿sí? Para ellos era lo normal. Ver milagros, claro que sí, pero siempre estaban caminando. Hoy no. Fíjese que hoy muchos vivimos nada más o viven el momento nada más. Sí, el día que vamos a la iglesia, los cadochos, les digo yo, ¿por qué cadochos? Pues cada 8 días van a la iglesia, ¿no? Entonces, pero los demás días fuera de la relación con Dios. Sí, su fe está puesta en el trabajo, su fe está puesta en el negocio y por eso se levantan temprano y van a hacer el trabajo. Yo no digo que no, sí está bien, pero pon en primer lugar a Dios. O sea que no saques a Dios de tu vida. Acabo aquí no me ve el pastor. No, yo no te veo, pero sí te ve Dios. Sí. Entonces, es importante que nosotros vivamos una vida íntegra, una vida que le dé gloria a Dios, que honre a Dios. Por eso es tan importante, amados, que nosotros entendamos ese mensaje como la iglesia neotestamentaria lo hacía. Vivían todos los días en un encuentro con Jesús. Ellos veían lo sobrenatural en sus vidas. Ellos veían los milagros. Por eso tenían el poder y la autoridad, se llama unción, para echar fuera demonios. Por eso a ellos no les costaba. No tenían que ponerse a orar y ayunar por 21 días antes para ver la gloria de Dios. No. Ellos andaban en la gloria de Dios. Es importante entonces que nosotros comprendamos este mensaje, porque ellos se dieron cuenta que había que vivir por la fe. Como dice el versículo, ¿no? El justo por la fe vivirá. Por la fe vivirá. Y ellos lo vivían literalmente. Y agradaban a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero con fe es posible agradar a Dios. Entonces, para que usted y yo agrademos a Dios, necesitamos creer y vivir la fe. No nada más creer de vez en cuando o creer en Dios nada más. Pues yo le digo, créale a Dios y viva de acuerdo a Dios, a la fe. Sí, entonces es importante, queridos amigos. Punto número 2 que tenían aquellos primeros cristianos, ¿sabe cuál era? Ellos tenían un honor y un respeto a la autoridad. Cosa que hoy yo no veo por ningún lado. Sí, ¿cuánto se ha perdido este respeto a la autoridad? A nuestros papás, como decía ayer también usted, profesor, a veces no respetamos ni a los padres, no respetamos al mayor, al que es mayor que nosotros, y bueno, y si no respetamos a Dios, pues estamos perdidos. Jesús definió, fíjese, la fe como honor y respeto. Aquí en el capítulo 7 de San Lucas, versículo 1, nos cuenta una historia muy interesante. No sé si no la puedes leer, ahí la tienes. Lucas 7. No se me duerma, mi estimado Freddy. Lucas 7. Cuando completó todas sus palabras a los oídos del pueblo, entró en Capernaum. Sí. Y el siervo de cierto centurión, a quien éste estimaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Y al oír acerca de Jesús,
envió a él unos ancianos de los judíos a rogarle que fuera y sanara a su siervo. Presentándose pues ante Jesús, le rogaban insistentemente diciendo: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y él mismo nos edificó la sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no distaba mucho de la casa, el centurión envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo cual ni siquiera me consideré digno de ir a ti, pero di la palabra y sea sano mi mozo. Así es, y dice, y mi siervo será sano, dice. Este hombre era un centurión, era un romano, sí, era una persona extranjera allí en Israel. Y él le pide un favor y envía a unas gentes, ¿sí? Que eran de los judíos, eran influyentes. Envió a gente influyente para conseguir el favor. Pero al rato se quedó pensando, yo imagino que se quedó pensando el centurión, no les va a hacer caso, Jesús a lo mejor no les hace caso y yo necesito que este muchacho no se muera. Entonces dice que tomó a algunos de sus amigos y le mandó otro mensaje. El otro mensaje es, mira, no es necesario que vengas hasta acá. Sí, no es necesario que tú vengas hasta mi casa, porque tú puedes decir la palabra y por medio de la palabra, ¿por medio de qué? Por medio de palabra. De la palabra poderosa puede ser sano, mi siervo. O sea, no hay necesidad de que vengas, porque yo tengo autoridad. Mire, le dice el versículo 8, porque también yo soy un hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo, pues dice, haz esto y lo hace. Al oír esto, fíjese, porque esto fue un mensaje de parte del centurión. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. ¿Se maravilló de quién? Del centurión, ¿sí? Y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado, ¿qué? Una fe tan grande. Tanta fe, una fe tan grande. Fíjese que no dice, no he hallado respeto, porque eso era respeto. Lo que le estaba mostrando era respeto a la autoridad, ¿sí? No, honor y respeto. Lo que hacían los primeros cristianos, honraban y respetaban a la autoridad de su tiempo, tanto la autoridad civil como la autoridad espiritual, ¿sí? Y entonces lo que está sucediendo aquí es impresionante, ¿sabe? Porque nos está enseñando esto. Ellos respetaban. Y mire lo que dice Jesús. Por eso yo le dije que Jesús definió la fe como honor y respeto a la autoridad. Porque dice, al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado, no dice tanto honor y tanto respeto, dice no he hallado tanta fe. Porque el honor y el respeto quiere decir que tienes fe. Cuando tú honras a tus padres, cuando tú los respetas y los amas, es que tú les crees, ¿sí? Porque tú no puedes honrar a una persona y decir, ¿verdad? No puedes despreciarlos, porque entonces no estás haciendo o eres un hipócrita, ¿sí? Por eso es importante que nosotros honremos a nuestra autoridad principal. ¿Quién es nuestra autoridad principal? Dios, ¿sí? O sea, si nosotros no honramos a Dios, estamos perdidos y no respetamos a Dios. Ahora, ¿se acuerda que el principio de la sabiduría es el temor de Dios? Ahora, ese temor no es de miedo, es honrar y respetar a Dios, ¿sí? Eso es lo que está diciendo la Biblia. Si tú y yo no respetamos a Dios, amados, estamos fritos, ¿sí? Por eso es importante que nosotros respetemos a nuestras autoridades civiles también. Hoy parece que este valor o este principio, más un valor más que un principio, el respeto, la honra a nuestros mayores ya no existe. Los muchachos, tú ves, el niño que va a la escuela dice, Lupita me dijo. ¿Quién es Lupita? ¿Tu compañera? No, es mi maestra. Oye, ¿cómo pues? Y los maestros
muchos de ellos cooperan para, según eso, ganarse al niño. Es que yo soy Lupita y... No. Yo soy la maestra y aquí se respeta, ¿no? ¿Por qué? Porque si no aprendemos a respetar y a honrar en nuestra casa, porque ahí es donde debemos nosotros dar el ejemplo, ¿cómo pues van a respetar la autoridad fuera? Los niños que no respetan autoridad en su casa son niños que no van a respetar autoridad en su escuela y que van a ser adultos que van a ser rebeldes o anárquicos, como hoy lo estamos viendo, que no respetan a sus autoridades civiles. Y mire, y no es que estemos de acuerdo con el color del partido, porque yo le dije que no teníamos color de partido, pero Dios permitió que tengamos estas autoridades civiles, vamos a respetarlas. Si en ello tenemos la bendición, wow, yo sí lo respeto. y tenemos que orar y bendecirlos. No nada más respetarlos, sino honrarlos. ¿Cómo? A través de la oración y la bendición. Dios le bendice a usted también, le honramos y le respetamos, querido amigo que nos escucha esta mañana. Vamos a una pausa y regresamos. No le cambie, tiempo de despertar, volvemos en un minuto. Al que cree, todo le es posible. Es tiempo de despertar. Ya regresamos. ¿Estás triste? ¿Tienes problemas? ¿Tu situación es difícil? ¿Ha perdido sentido tu vida? Recuerda, no estás solo. Cristo es la solución ante cualquier situación. Ven a Fuente de Vida, Centro Familiar Cristiano. Nos reunimos jueves y domingos a las 6 de la tarde en el Hotel Diana del Bosque, junto a la Facultad de Medicina. Te esperamos. Lleva mi alma al rincón de nuestro encuentro. Es tiempo de despertar. Un nuevo amanecer en la Radio Cristiana de Morelia. El doctor Elías Andrés Rendón y sus invitados le esperan todos los días de 6 a 7 de la mañana por XHATM, Radio Fórmula. Es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros diariamente, porque al que cree, todo le es posible. Es tiempo de despertar. Escucha esta gran verdad. Dios reina en nuestros corazones. Regresamos. Desde el principio, cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada se, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí.
Continuamos, queridos amigos. Muchas gracias por acompañarnos y gracias por reportarse esta mañana. Margarita Rodríguez, Gustavo Rodríguez, bendiciones de allá de Lomas del Valle y de Torreón Nuevo, respectivamente. Muchas gracias. Gracias. Para Dios no hay nada imposible. Pero ya estamos viendo cómo alcanzar los milagros, así, pensando, actuando, ¿sí? Como pensaban y actuaban y hablaban también en el Nuevo Testamento, en la época neotestamentaria. Por eso es importante que usted se fije en la historia y veamos cómo Dios bendijo y cómo Dios respaldó a esa gente. Dios está respaldando hoy a mucha gente que está viviendo con ese estilo de vida del cristianismo neotestamentario, que no estamos hablando de religión, fíjese. Estamos hablando de una relación con Dios especial, ¿sí? De fe. Lo que estamos hablando es de tener una fe puesta en Cristo Jesús, centrada en Cristo Jesús, de manera que nosotros vivamos en la fe. No pensemos que viviendo a nuestra manera de ser o de querer, vamos a alcanzar los milagros y las bendiciones, sino a la manera de Dios. No a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Y número 2, le dije yo que debemos tener honor y respeto a la autoridad espiritual. Mire, hoy hay mucha gente que le falta respeto a la autoridad. Sí, a la autoridad. ¿Por qué Dios te puso en una casa? Tú naciste en una familia, ¿sí o no? Todos nacimos en una familia, y a lo mejor disfuncional, pero en una familia, allí naciste. Y tú no escogiste la familia, Dios te puso allí. Y a la hora de honrar a tus padres, tú no vas allá con el vecino a honrarlo a él, ¿verdad? No, tú tienes que honrar a tus padres. ¿Verdad que uno no va allá con los otros vecinos de la otra colonia? Pues, ¿cómo? Pues, sí, ¿me entiende? Pero ¿cómo hoy hay tanta gente, sí, que está brincando de iglesia en iglesia, sí? Y está deshonrando a su autoridad. Y no se echan raíces, pastor. Es que estar trasplantando y nunca no va a crecer y no da fruto, porque algo que está cambiando constantemente no hay madurez espiritual. Y cuando no hay madurez espiritual, no hay frutos. No hay frutos. No hay el fruto del Espíritu Santo. No hay el gozo, no hay la paz, no hay el amor de Dios, no hay la bondad, no hay fe. Entonces, querido amigo o amiga que me estás escuchando, es Dios el que nos está hablando en este tiempo. Dijo Jesús, no he visto tanta fe. Y lo que estaba viendo era honra y respeto a la autoridad. Así que, pues a buen entendedor, pocas palabras. Y yo quiero ir un poquito más rápido porque quiero terminar esta mañana este mensaje. Amados, no recibimos milagros, ¿sabes por qué? Porque no respetamos a nuestras autoridades. Wow, ahí está, así de fácil. ¿Usted quiere ver la bendición de Dios? Respete a sus autoridades. Y honre a sus padres. La Biblia dice que el primer mandamiento, dice con promesa, es honrar al padre y a la madre. Honra a tus padres, sí, honrar a tus padres. Si tú los honras, tú vas a tener larga vida y te va a ir bien. Eso es importante entonces, porque cuando nosotros no honramos a nuestros padres, ¿sí?, nuestros hijos también miran. ¿Y quién crees que va a pagar las consecuencias? Tú y yo, sí. O sea, no hay de otra. Honramos a nuestros padres o nosotros vamos a ser deshonrados también. Wow, tremendo, ¿no? Amados, nosotros les exigimos a veces a nuestros hijos que sean respetuosos, pero nosotros no somos respetuosos de ellos. O sea que el cambio tiene que empezar en nuestras vidas. No espere que cambien sus hijos o su esposo. Cambie usted primero. O su esposa, cambie usted también primero. Es importante entonces que nosotros tomemos autoridad en ese aspecto, porque si no aprendemos a honrar y a respetar a nuestra autoridad en la iglesia, en lo civil, en todas las áreas de nuestra vida, amados, nosotros
no podremos ver un avivamiento, no podremos ver un crecimiento, y como tú te decías, no vamos a ver frutos espirituales en nuestras vidas, ni espirituales, ni bendiciones materiales tampoco, ¿sí? Así de fácil, porque Dios es fiel. Entonces, un tercer punto que hacían aquellas personas, tenían una urgencia y una desesperación por estar en la presencia de Dios. Ellos vivían todo el tiempo buscando la presencia de Dios. ¿No salían de la iglesia? No, claro que lo hacían en sus trabajos, lo hacían, ¿sí? Hoy nosotros ya decimos, es que yo ya me voy al trabajo y aquí otra vez y le hacemos como Pedro. ¿Te acuerdas, Pedro, cuando lo encontraron allá calentándose en la fogata aquella, cuando negó a Jesús? Le dijeron, oye, ¿tú eres de los que andaban allá con Jesús? No, tú eres de los que van el domingo allá. Y dijo, no, ¿cómo creen? Yo soy de eso, yo soy de acá, yo soy de la raza acá, ¿sí? Y entonces dijo, y para que sepan, miren, y le soltó unas cuantas, dice ahí, para que... ¿Y cuántos de nosotros hacemos lo mismo? Que tú no eras de los que andaban allá con el doctor, tú no eras de los que iban a Fuente de Vida. Te vimos ahí frente al hotel. Sí, ¿me entiende? Ya no son 100%, sí. Amados, tenemos que ser 100%, como aquella mujer del flujo de 12 años que estaba enferma. Ella dijo, si tan solo tocar el manto, porque ella tenía necesidad, tenía urgencia de estar delante de Dios. Aquel otro hombre que llevaron, ¿se acuerda que le platiqué la semana pasada que lo llevaron y hicieron un agujero arriba de la casa para encenderlo? Y Jesús dice, al ver la fe de ellos, al ver la urgencia, el deseo de estar junto a Jesús, la necesidad de buscarle, mire, hicieron un agujero en el techo, lo descolgaron, y él le dijo una cosa: tus pecados te son perdonados. Al ver la fe, él dijo, tus pecados te son perdonados. Y yo le decía el día de ayer, ¿y sabe por qué le dijo esto? ¿Por qué? ¿Por qué tus pecados necesitan ser perdonados? Porque lo que nos separa a Dios, de Dios a nosotros, o sea, nosotros somos los que nos separamos de Dios, no Dios de nosotros. Sí, lo que nos separa de Dios es el pecado. Entonces, si tú quieres un milagro, amado, tú no puedes andar en el pecado revolcándote en el lodo, ¿sí? Y decir, Señor, hazme un milagro. ¿Y cómo es que hacemos muchas veces? ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que le dijo Jesús? Primero, tus pecados tú son perdonados. ¡Wow! Y los religiosos de su tiempo dijeron, ¿cómo está que anda perdonando pecados? ¿Quién es? Solo Dios puede. Exactamente, solo Dios. Y les dijo, ¿y qué es más fácil decirle, tus pecados son perdonados, o levántate y anda? Bueno, pues para que vean, levántate y anda. Y aquel se levantó, agarró su camilla y se fue a su casa. ¿Sabe? Porque Dios quiere hacer milagros, pero si nosotros vivimos en el pecado, si nosotros vivimos una vida que no le agrada a Dios, amados, muy difícilmente usted y yo vamos a merecer un milagro. Vamos a alcanzar la recompensa, vamos a alcanzar la promesa que Dios tiene para nosotros. Dios le bendice. Gracias por escucharnos esta mañana. Dios es maravillosamente bueno. Y bueno, pues aquí todavía tengo algunos mensajes para Joaquín Urrutia, y nos dice, oye, hay reunión de varones, pastor, a las 7 p.m. A las 7 de la tarde, ahí nos vemos en las oficinas de Fuente de Vida. Saludos a María Teresa Ojeda, de allá de la colonia La Huerta, a Paulina Guía de Margarita Maza de Juárez, y a todos los que nos han sintonizado esta mañana, muchas gracias. José Antonio Medina, Dulce Janet Sánchez, Lorena Solorio Fuentes, Juanito de allá de Chucándiro, un saludo, mi estimado Juanito. Katy Ruiz de Valle del Real, muchas gracias. Juana Carmen también se reportó con nosotros. Daisy, Juan Carlos García, Andrés, mi estimado Andrés, el Andy Panda, Elvira Landín, Lisbeth Vivanco, Memo Martínez, un saludo a Memo, bendiciones. Saludos también a Fidel Almanza, que nos están sintonizando a través de Hola FM Radio. Muchas gracias a todos por estar con nosotros esta mañana. Dios bendiga sus vidas, y si usted ha sido bendecido por este ministerio, ore por nosotros.
necesitamos de sus oraciones, necesitamos unirnos en oración para que Dios bendiga nuestras vidas y este ministerio siga adelante. Y por qué no, también si Dios pone en su corazón el deseo de sembrar, de apoyarnos con una ofrenda económicamente, esto es voluntario. No se le está cobrando, ni se le está exigiendo, ni pidiendo, solamente dándole la oportunidad de que usted sea bendecido, porque al usted bendecirnos, Dios le bendice aún mucho más abundantemente de lo que usted pide. Ahí están nuestros números de cuenta, mi estimado Flaco. Claro que sí. Es en Banamex 542 40 115. Banamex 542 40 115. Ahí está entonces el número de cuenta de Banamex. También tenemos otro en HSBC, ¿me lo dices? Dice HSBC 404 524 18 82. A ver, anótelo por favor. HSBC 404 524 18 82. Ahí están entonces nuestros dos números de cuenta, en cualquiera que se le haga más fácil. La verdad es que necesitamos de su apoyo económico. Así es, pastor, y gracias también porque ya se acabó el tiempo. Dios es bueno, recuerde que al que cree todo le es posible. Nos despedimos, mis estimados amigos, déjeme orar por usted. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendíceles a ellos y a nosotros también, y a aquel que está pasando por tribulación, Señor, ten misericordia de ellos. Señor, te damos gracias por cada uno de nuestros radioescuchas, y Señor, escucha sus oraciones en esta mañana, en el nombre de Jesús, amén y amén. Nos despedimos, Freddy. Dios les bendice. Nos despedimos. Que Dios les bendiga y nos escuchamos mañana. Recuerde que al que cree todo le es posible, y que lo mejor de nuestra vida está por venir. Sea feliz, sonría, la vida es bella. Hasta mañana.